Saludos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a ver un video tutorial de criterios de divisibilidad. Pero antes de empezar con este criterio, en sí vamos a ver nosotros las reglas de divisibilidad para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, para el 6 y también para el 10. Pero antes de todo esto, pues tenemos una pregunta en la que pues es muy importante que podamos comprender antes de ver este tema. Y la pregunta es, ¿qué significa que un número sea divisible para otro? ¿Ok? Entonces, es importante que los estudiantes puedan comprender este concepto de qué es ser divisible. Ser divisible significa que al dividir dos números, ¿verdad? Esa división sea una división exacta. ¿Ok? Es decir, que cuando yo resuelva, yo haga el cálculo, la división me dé un residuo. El residuo de esa división tiene que ser 0. ¿Ok? Esa es una división exacta. Si en tal caso yo al hacer la división me queda un residuo que no es 0, un residuo diferente de 0, significa que no es divisible. Pero si da una división exacta, sí es divisible. ¿Ok? Entonces eso es importante. Póngale pausa al video, anótelo y memorícelo. ¿Ok? División exacta, es decir, residuo 0, entonces sí es divisible. Pero si la división es inexacta y su residuo no 0, obviamente, pues entonces no es divisible. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí he preparado dos divisiones, ¿ok? Fíjese, la primera división dice 586 dividido para 2. Muy bien. Veamos la primera división. Cuando nosotros hacemos la división, nos queda como resultado 293 con un residuo de 0. Esto significa que 586 sí es divisible para 2. ¿Ok? ¿Por qué puedo concluir yo que 586 sí es divisible para 2? Porque al realizar esta división entre estas dos cantidades me dio una división exacta. En cambio, por el lado derecho yo tengo 583 dividido para 2. Pero fíjese que no me dio una división exacta. Me dio una división inexacta con un residuo diferente de 0. Por lo tanto, yo puedo decir que 583 no es divisible para 2. Muy bien. ¿Por qué? Porque la división entre estos dos números no dio una división exacta. Independientemente si yo estoy dividiendo para 2, para 3, eso es lo que hoy vamos a ver. ¿Cuándo es divisible para 2? ¿Cuándo es divisible para 3? ¿Cuándo es divisible para 4? Etcétera. Independientemente de eso, repito, cuando un número es divisible para otro, cuando al dividir entre los dos me da una división exacta, es decir, un residuo igual a 0. Muy bien, póngale pausa por favor. Ok, muy bien. Entonces, la manera o la forma de cómo yo me doy cuenta si un número es divisible o no es realizando la división. ¿Ok? Entonces, vamos a poner varios ejemplos en este momento. Atentos, por favor. Muy bien, tenemos este primer ejemplo y dice, el número 705.618 es divisible para 2. Entonces, eso nos queda responder, sí o no. Muy bien, entonces, como les mencionaba, la forma en la cual pues yo puedo saber si un número es divisible o no es que al dividir me dé un residuo de 0. Entonces, lo que me toca a mí es pues hacer la división. Entonces tendremos que hacer 705.618 dividido para 2, ¿verdad? Eso es lo que nos quedaría. Entonces tenemos 3 por 2 son 6, ¿verdad? De 7, 1. Claro, 3 por 2 es 7, 1. Bajo el 0. Me quedaría 5. 5 por 2, 10. De 10, 0. Bajo el 5. 2 por 2, 4. De 5, 1. ¿Sí? Bajo el 6 sería 8. 8 por 2, 16. De 16, 0.
bajo el 1. 1 para 2 no me alcanza, bajo el 8, pero pongo 0 al cociente. Y me quedaría 9 por 2, 18, 18, 0. Ok, muy bien. Ok, ahora, ¿qué me quedó? Fíjese usted que al realizar la división entre estos dos números, me quedó que el 705.618 es una división exacta, por lo tanto yo puedo concluir que sí es divisible. ¿Okay? Pero ¿cómo me di cuenta yo? Pues haciendo la división. Muy bien, claro, excelente. Ese es el camino. Entonces esa es la forma en la cual nosotros podemos saber si un número es divisible o no. Pero fíjese que mientras la cantidad, por ejemplo, en este caso fue 705.618, pero ¿qué tal si este número es un número bastante grande y yo pido calcular, bueno, el docente en general pide calcular si es divisible o no es divisible? Entonces, la forma sería realizar la división. Obviamente, pues si el número es grande, pues la división se hace más grande. Pero para eso es este video tutorial, para poder comprender las reglas de divisibilidad. Entonces, existe otro camino, existe otra forma. En este caso vamos a ver divisibilidad para 2. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo saber rápidamente, ¿verdad? De una manera segura, pero rápida, cuándo un número es divisible o no para 2? Existe una regla. De la misma forma existe una regla cuando un número es divisible para 3, pero es totalmente diferente a la de 2, y asimismo cuando un número es divisible para 4. Pero en general, ¿qué significa que sea divisible? Que al realizar la división sea una división exacta. Entonces empecemos con el criterio de divisibilidad, ¿verdad? Para 2. El criterio de divisibilidad de 2. Muy bien, entonces, ¿cuándo un número es divisible para 2? Muy fácil, muy sencillo. El criterio dice así: si usted tiene un número, ¿verdad? Una cantidad cualquiera, el criterio dice, vamos al último dígito, usted va al último dígito, y usted se fija en el último dígito, y ese último dígito del que usted está analizando tiene que terminar en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Si ese último dígito de esa cantidad termina en cualquiera de estos, usted puede concluir que sí es divisible. Y se evita hacer esta división inmensa, solamente viendo el último dígito. Por ejemplo, nosotros tenemos el número 705.618, ¿verdad? Entonces, para yo no realizar esa división muy extensa, hago lo que dice el criterio, el último dígito. En este caso, el último dígito es el número 8. Fíjese que este número 8 está dentro del rango, ¿verdad? 0, 2, 4, 6, 8. Efectivamente, termina en 8. Por lo tanto, no tengo que hacer la división y yo digo sí es divisible. Y ya tendríamos la respuesta. Sí es divisible. Ok. Profe, ¿y qué pasa con este 1? ¿Qué pasa con este 6? Bueno, en este caso todavía no es de nuestro interés ese 1, ese 6. ¿Por qué? Porque la regla para 2 solamente es el último dígito que termina en 0, 2, 4, 6 o bien el 8. Muy bien. Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, una cantidad cualquiera, 8, 0, 0, 3, 5, 6, 1, 4, ¿verdad? Es un número bastante grande. Si yo le pidiera la divisibilidad, si este número es divisible para 2, usted tiene que hacer la división para 2 y le va a salir una división muy extensa. Pero, como usted ya se sabe la regla, usted dice, ok, la regla dice para 2, dice que me fije solo en el último dígito. Y ese último dígito termina en 4. La regla dice, para 2 dice que termina en 0, 2, 4, 6, 8. Por lo tanto, sin realizar la división, yo digo sí, sí es divisible para 2. Es como que un atajo, ¿verdad? Una manera más fácil, rápida y segura de saber si es divisible o no. Pero el concepto, quiero que usted sepa, no solo es aprenderse una regla por aprenderse, sino que quiero que usted sepa qué significa que sea divisible, que al dividir esas dos cantidades nos queda un residuo de 0. Es decir, tenemos una división exacta. Muy bien.
Sigamos, entonces, en una lección, no sé, se me ocurre, podemos tener el 7, 7, 7, 3, 3, 1, 0, 8, 8, 2. A ver, entonces, pregunto, ¿es divisible para 2? Bueno, no me interesa ninguno de estos dígitos, ninguno, solo me interesa el último dígito. Y termina en 2, entonces sí es divisible, toda esta cantidad inmensa. Entonces, hay dos formas de saber si es divisible. La primera es realizando la división y la segunda es sabiéndose el criterio. ¿Ok? Entonces, el video tutorial es para que usted sepa cómo utilizar el criterio. ¿Ok? Pero antes de eso, igual usted tiene que saber qué significa que sea divisible. Por eso el video es un poco extenso. Porque yo creo que un docente o el trabajo de un maestro no solamente es leer lo que dice el libro y ya está, sino que los estudiantes pues puedan comprender los conceptos sin importar que sea escuela, eso no importa el nivel, pero los chicos pues ya desde ya tienen que entender los conceptos matemáticos para que en un futuro pues se les haga mucho más familiar y no les cueste mucho pues asimilar este conocimiento. Entonces habíamos dicho pues el criterio, ¿verdad? Para 2, ¿cuál es el criterio para 2? Que el último dígito, ¿verdad? El último dígito termine en 0, 2, 4, 6, 8. Y así como hay un criterio para 2, también existe otro criterio para 3. ¿Ok? Muy bien. Entonces, póngale pausa al video en este momento y vamos con el criterio del 3. Ok, entonces nosotros tenemos aquí el criterio para el 3. A ver, supongamos que tenemos esta cantidad, 5, 0, 3, 4, 1. ¿Ok? Entonces vamos a ver si este número, el 50.341, es divisible para 3. Entonces, ¿cuál es una forma de hacer? Pues dividiendo para 3, obviamente. Entonces tenemos 3 por 1, 3. Para llegar al 5, 2. Bajo el 0. 6 por 3, 18. De 22, bajo el 3. Me quedaría 7 por 3, 21. 23, 2. Bajo el 4. 8 por 3, 24. De 24, 0. ¿Verdad? Entonces, muy bien. Bajo el 1, pero como no me alcanza, pongo 0 al cociente. Está bien, muy bien. Entonces tenemos ahí. Fíjese, hemos hecho esto, ¿verdad? Entonces yo digo, entonces el 50.341 no es divisible para 3. Como no es divisible para 3, entonces, ¿por qué pude concluir eso? Pues porque el residuo es 0. Entonces tomemos un pequeño atajo. Y ese pequeño atajo es con el criterio de divisibilidad. ¿Qué dice el criterio de divisibilidad del 3? Bueno, muy sencillo. El criterio dice que nosotros podemos tener el número, nosotros tenemos que sumar todos sus dígitos. Sumemos, sería 5 más 0 más 3 más 4 más 1. ¿Ok? Sumamos sus dígitos, 5 más 3 son 8, más 4 son 12, más 1 son 13. ¿Ok? 13. Dice, el criterio dice, sume los dígitos y si esa suma es múltiplo de 3, entonces la suma, si es múltiplo de 3, entonces es divisible para 3. En este caso el 13 no es divisible para 3, por lo tanto no es divisible, ¿verdad? No es múltiplo de 3. Pero ¿qué tal si tenemos esta cantidad? Por ejemplo, 5, 0, 3, 4, ¿ok? El 5034, ¿es divisible para 3? No lo sé. 5 más 0 más 3 más 4. Fíjese que 5 más 3, 8, 4, 12. El 12 sí es múltiplo de 3. Por lo tanto, este número sí es divisible para 3. ¿Por qué? Porque apliqué el criterio. Obviamente, otra forma de hacerlo es hacer la división para 3. Pero estamos aplicando el criterio. El criterio dice, para 3, sume sus dígitos, todos sus dígitos. Mire, estoy sumando el 5 más el 0 más el 3 y más el 4. En este caso me dio 12 y el 12 sí es múltiplo de 3. Como si es múltiplo de 3, entonces, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pues concluir que sí es divisible. Muy bien, ese es el criterio del 3, estimados estudiantes y representantes. Y así, hay una regla para el 4, regla para el 6, para el 5. Ahora,
ahora en este momento vamos a ver la regla de divisibilidad del 4, ¿ok? Vamos a ver el criterio de divisibilidad en cambio para el 4. Lo mismo, ya sabe usted, una forma de hacer es la división, obviamente, pero vamos a tomar un pequeño atajo, pues es el criterio, ¿ok? El criterio, ¿qué me dice? Un número es divisible para 4 si nosotros tenemos, por ejemplo, una cantidad x, ¿sí? De manera general. El criterio del 4 me dice, usted fíjese en los dos últimos dígitos, ¿ok? En los dos últimos dígitos, no en el último solamente, sino en los dos últimos, ¿ok? Entonces, si esos dos últimos dígitos, hay dos casos, terminan en 00 o son múltiplo de 4, pues ese número es divisible para 4. Por ejemplo, 53800. 53.800. ¿Es divisible para 4? Bueno, una forma es dividiendo para 4, obviamente, ¿verdad? Usted divide para 4 y se da cuenta. Pero si aplicamos el criterio, acuérdese, el criterio dice los dos últimos dígitos. ¿Cuáles son los dos últimos dígitos de este número de 53.800? Fíjese que los dos últimos dígitos son 00. Entonces, había dicho que la regla sí es 00, entonces sí es divisible. ¿Ok? Veamos otro número. 53816. ¿Cuáles son sus dos últimos dígitos? 16. 16 múltiplo de 4, sí, por lo tanto también es divisible para 4. Pero ¿qué tal si tiene usted 53809? ¿Cuáles son sus dos últimos dígitos? 09. Y el 9 no es ni 00 ni tampoco es múltiplo de 4, por lo tanto no es divisible. Entonces, eso es ser divisible para 4. El criterio dice que los dos últimos dígitos terminen o en 00 o esos dos últimos dígitos sean múltiplos de 4. Muy bien. Hasta aquí llegamos con este video. Falta la segunda parte. Gracias.